Número 5. En esta pregunta es un caso clínico en el cual nos plantean un paciente de mediana edad, una mujer de 43 años, de la cual se presentan una serie de síntomas diversos que afectan a múltiples órganos. Por un lado nos hablan de un cuadro constitucional con afectación del estado general, luego nos hablan de clínica articular, con derrame articular, afectación cutánea, con la presencia de nódulos, la presencia también de dolor abdominal y nos muestran una serie de datos analíticos entre los que destaca la presencia de deterioro de la función renal, con insuficiencia renal con una creatinina de 2,9. Bien, cuando tenemos un paciente en una pregunta de estas características que muestra múltiples alteraciones en distintos órganos, uno de los diagnósticos que nos debemos de plantear en primer lugar es la posibilidad de que se trate de una vasculitis con afectación sistémica. El grupo de vasculitis necrotizantes sistémicas está formado por la panarteritis nodosa clásica, por la panarteritis microscópica, por la enfermedad de Chur-Strauss y por la granulomatosis de Wegener. Debemos de plantearnos, por lo tanto, la alta probabilidad de que una de estas patologías sean las que tiene la paciente. Hay que recordar, y esto siempre ayuda en el diagnóstico diferencial, que la panarteritis microscópica, la enfermedad de Chur-Strauss y la granulomatosis de Wegener suelen presentar clínica pulmonar. Por lo tanto, en ausencia de clínica pulmonar, el diagnóstico más probable es el de la panarteritis nodosa clásica. Bien, ante esta posibilidad de una vasculitis sistémica, debemos de intentar, si nos piden cuál es la forma más adecuada de poder establecer el diagnóstico, intentar realizar una biopsia de algún órgano clínicamente afectado. Dentro de la respuesta nos plantean la posibilidad de una biopsia crural o de una biopsia hepática. Sin embargo, en el cuadro clínico, en la descripción del cuadro clínico, no nos comentan en ningún momento que la paciente tenga afectación del sistema nervioso periférico. Por lo tanto, biopsiar un órgano, en este caso un nervio periférico, sin sintomatología, probablemente no nos dé el diagnóstico anatomopatológico que estamos buscando. Por otro lado, nos ofrecen también la posibilidad de hacer el diagnóstico con una biopsia hepática, pero nos vuelve a ocurrir lo mismo que con la biopsia crural. Desde el punto de vista clínico y analítico nos dicen que no tiene alteración de transaminasas, por lo tanto no hay constancia de que el hígado sea afectado en esta vasculitis en este paciente. Igualmente, si no hay alteraciones analíticas sugestivas de afectación a este nivel, no tiene sentido realizar una biopsia en un órgano que no tiene clínica. Ante esta ausencia de posibilidad de que una de las dos biopsias ofrecidas nos pueda dar el diagnóstico, debemos de plantearnos si hay algún valor analítico que nos sirva para el mismo. Lo que nos ofrecen son anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos, los ANCA. ¿Qué debemos de recordar de ellos? Pues que los C-ANCAs, la C inicial nos recuerda que el patrón en inmunofluorescencia es un patrón citoplasmático. Este tipo de anticuerpos son característicos de la granulomatosis de Wegener, pero nosotros estamos pensando en una panarteritis nodosa clásica. Por lo tanto, la respuesta que finalmente la única que nos va a servir para poder establecer el diagnóstico es hacer una arteriografía de órganos clínicamente afectados, que en este caso pueden ser el riñón y puede ser la afectación gastrointestinal que tiene la paciente. ¿Qué observaremos en esta arteriografía? Lo que observaremos es la presencia de microaneurismas y estenosis, que aunque no patognomónicas, cuando el cuadro clínico es muy sugestivo y vemos la presencia de estos microaneurismas en la arteriografía, podemos, si no tenemos la posibilidad de realizar una biopsia, establecer el diagnóstico de panarteritis nodosa clásica. Pregunta número 6. En este caso nos plantean una pregunta teórica sobre los aspectos anatomopatológicos que pueden aparecer en un paciente con una vasculitis necrotizante sistémica en forma de panarteritis nodosa clásica.
Bien, la panarteritis nodosa clásica, como ya hemos comentado, es una vasculitis sistémica muy típica, muy característica, en la cual va a haber afectación de distintos órganos, pero donde habitualmente no encontramos enfermedad pulmonar. Desde el punto de vista anatomopatológico, ¿qué debemos de recordar de esta vasculitis y en general de las vasculitis? Uno de los datos que cuando nos hacen una pregunta sobre anatomía patológica no suele faltar es el tipo, el tamaño de vaso que está afectado. Recordando en orden decreciente cuáles son las vasculitis que afectan a vasos de mayor hasta menor diámetro, recordamos que la enfermedad de Takayasu es la que produce la afectación vasculítica de mayor diámetro, ya que afecta al callado aórtico y a los troncos supraórticos, y también puede afectar a arterias que surgen, que parten de la aorta descendente. A continuación vendría la arteritis de la temporal, que produce afectación de arterias grandes, preferentemente arterias craneales. La panarteritis nodosa clásica produce afectación de arterias de mediano y pequeño calibre, igual que ocurre en la enfermedad de Chur-Strauss y en la granulomatosis de Wegener. Pero en Chur-Strauss y en granulomatosis de Wegener nos encontramos que además de arterias de mediano y pequeño calibre, la extensión de la enfermedad vasculítica incluye arteriolas capilares y venas. Finalmente, dentro de las vasculitis más importantes nos encontramos con que la vasculitis o síndrome de Sonnenfenock y las vasculitis predominantemente cutáneas afectan a vasos muy pequeños. Fundamentalmente va a haber afectación capilar y poscapilar, afectación de venas. Bien, por lo tanto, el tipo de vaso afectado en la panarteritis nodosa clásica son arterias de mediano y pequeño calibre. Lógicamente, al estar incluida dentro de las vasculitis necrotizantes sistémicas, va a presentar en la pared vascular necrosis fibrinoide. Eso es lo característico en las 4 vasculitis necrotizantes sistémicas: PAN clásica, PAN microscópica, enfermedad de Chur-Strauss y granulomatosis de Wegener. De estas 4 vasculitis necrotizantes sistémicas encontraremos que hay granulomas en 2 de ellas, la enfermedad de Chur-Strauss y en la granulomatosis de Wegener. También va a haber granulomas en la enfermedad de Takayasu y en la arteritis de la temporal. Sin embargo, ni en PAN clásica ni en PAN microscópica vamos a encontrar en la anatomía patológica la presencia de granulomas. Bueno, por lo tanto, lo que podemos resumir en la panarteritis nodosa clásica es que afecta a arterias de mediano y pequeño calibre, que la afectación es necrotizante. Por este motivo nos vamos a encontrar necrosis fibrinoide en la pared vascular, y también es característico que el daño proceda del depósito de inmunocomplejos que vamos a poder detectar, encontrar en el endotelio. Desde el punto de vista de la distribución de la enfermedad, la afectación es más marcada a nivel de las bifurcaciones arteriales. Lo que nos están pidiendo en esta pregunta es que encontremos lo que no está afectado en la panarteritis nodosa clásica, y nos tenemos que quedar con la última respuesta, la respuesta 5, donde se habla de la afectación de vasos de pequeño diámetro y capilares, que no es característico de la PAN clásica y que sin embargo sí lo podríamos encontrar tanto en PAN microscópica, en enfermedad de Chur-Strauss y en granulomatosis de Wegener. Pregunta número 7. Bien, tenemos delante de nosotros un caso clínico en el cual lo primero que nos debe de llamar la atención son los antecedentes de la paciente. Nos dicen que es una mujer de mediana edad que está diagnosticada de asma bronquial córtico-dependiente, porque hay que administrarle corticoides de manera muy habitual para mantenerla en una aceptable situación clínica. Y en este contexto de paciente asmática se presenta un cuadro clínico que supera los datos que típicamente tiene un paciente asmático. ¿Qué nos encontramos? Nos dicen que tiene a nivel pulmonar un cuadro respiratorio, pero que radiológicamente tiene unos infiltrados algodonosos bilaterales. Podríamos pensar la posibilidad de que hubiera una infección respiratoria, una neumonía, pero el caso clínico además viene adornado con algunos otros datos que nos hacen pensar en la posibilidad de vasculitis. Por ejemplo, la afectación cutánea,
Por ejemplo, la afectación del sistema nervioso periférico con la pérdida de fuerza que esta paciente presenta en extremidades superiores y, por lo tanto, la presencia de estos datos hace muy sugestivo que sea un paciente asmático en el cual hay una vasculitis. El cuadro clínico que caracteriza a los pacientes asmáticos que desarrollan vasculitis es el que conocemos como enfermedad de Church-Strauss. En esta enfermedad, desde el punto de vista analítico, es muy llamativa la presencia de eosinofilia periférica. También es muy llamativa la presencia de eosinófilos cuando realizamos una biopsia de un órgano clínicamente afectado, como en este caso ocurriría si hiciéramos una biopsia a nivel pulmonar. Bien, con este diagnóstico de alta sospecha de enfermedad de Church-Strauss, lo que nos plantean en la pregunta es que no esperamos encontrar en esta vasculitis necrotizante sistémica. Recordamos que es una vasculitis sistémica en la cual va a haber afectación de arterias de mediano o pequeño calibre, pero también de arteriolas capilares y vénulas, que es una vasculitis necrotizante que forma granulomas y que tiene gran presencia de eosinófilos tanto en la biopsia del órgano afecto como a nivel de la eosinofilia periférica que vamos a encontrar. Desde el punto de vista de lo no esperado, que es lo que nos plantean en esta pregunta, desde luego es muy característico, es muy habitual que presente la afectación del sistema nervioso periférico. También es característico que puedan presentar enfermedad cutánea, afectación cutánea. Lo que también es típico, algo menos frecuente, pero es muy importante para el pronóstico vital de los pacientes, es la afectación de los vasos cardíacos. Se considera que la afectación de arterias coronarias es la primera causa de muerte en los pacientes con enfermedad de Church-Strauss. Por lo tanto, si vamos repasando las manifestaciones que nos plantean en esta pregunta, ya tenemos tres que sí esperamos encontrar. ¿Cómo es la afectación renal en un paciente que tiene enfermedad de Church-Strauss? Pues es menos grave y menos frecuente que en la panarteritis nodosa clásica. Sin embargo, sí que podemos encontrar con alguna frecuencia glomerulonefritis, aunque esta no sea grave, y por lo tanto alteraciones del sedimento urinario. ¿Qué respuesta nos queda? Nos queda la respuesta 3. No hay ningún motivo para asociar la presencia de hipertiroidismo con esta vasculitis. En caso de que hubiera afectación visceral de una glándula endocrina, como puede ser la glándula tiroidea, en caso de que esta ocurriera, podremos pensar más en la posibilidad de disfunción de la glándula por isquemia, por lo tanto producir hipotiroidismo, pero no hay ninguna causa para que produjera hipertiroidismo. Por lo tanto, la respuesta es la 3. Pregunta número 8. Bien, de nuevo nos plantean un cuadro clínico que desde su lectura nos debe de llamar la atención por lo característico que es. Si nos hablan de un paciente que tiene un cuadro constitucional en el cual, como dato más característico e inicial en el proceso clínico, nos hablan de la presencia de taponamiento nasal que se puede acompañar de secreción nasal purulenta o hemorrágica, debemos de pensar que lo más probable es que se trate de una granulomatosis de Wegener. La granulomatosis de Wegener presenta una triada desde el punto de vista clínico que se va a ver en la mayoría de los pacientes. La manifestación clínica más frecuente de todas es la presencia de afectación del tracto respiratorio superior con sinusitis de evolución crónica, con secreción, como decíamos, purulenta hemorrágica, que es lo que más suele llamar la atención inicialmente en el cuadro clínico. La afectación vasculítica tiende a extenderse al tracto respiratorio superior y al inferior, produciendo afectación pulmonar con la presencia de nódulos que pueden estar cavitados e infiltrados pulmonares. Igualmente, la tercera manifestación en frecuencia va a ser la enfermedad renal, produciendo una glomerulonefritis focal y segmentaria que va a producir alteración del sedimento urinario y que puede desembocar en insuficiencia renal.
En el caso que nos ocupa, nos están planteando un cuadro en el cual nos dicen que tiene taponamiento nasal de evolución ya crónica y que tiene afectación también pulmonar con la presencia de hemoptisis. Por lo tanto, el diagnóstico que inicialmente debemos de pensar, efectivamente, es que se trate de una granulomatosis de Wegener. Y lo que nos dicen en la pregunta es que intentemos relacionar la presencia de algún anticuerpo con esta enfermedad. ¿Y qué respuesta nos ofrece? La respuesta 1 nos habla de patrón granuloso en células EP2. ¿Qué significado tiene esto? Cuando queremos determinar anticuerpos antinucleares, solemos utilizar células EP2, células de laboratorio, que se denominan de esta forma, células EP2, para realizar mediante inmunofluorescencia una determinación de anticuerpos antinucleares. Por lo tanto, un patrón granuloso en células EP2 es lo mismo que decir que el paciente tiene anticuerpos antinucleares. Lo que esperamos encontrar en un paciente con granulomatosis de Wegener es un anticuerpo muy característico, que de manera muy sensible y específica aparece en la enfermedad, que son los C-ANCAS, los anticuerpos con anticitoplasma de neutrófilo con patrón C, que es lo mismo que decir patrón citoplasmático. Bien, por lo tanto, no solo esperamos encontrar anticuerpos antinucleares de manera genérica, sino que esperamos específicamente encontrar C-ANCAS positivos en este paciente. La respuesta 2 dice anticuerpos antiproteinasa 3. ¿Contra qué van dirigidos los C-ANCAS? Como podéis ver en la tabla que os ponemos, los anticuerpos C-ANCAS van dirigidos contra la proteasa o proteinasa 3, por lo tanto también se les puede llamar anticuerpos antiproteasa o proteinasa 3. La respuesta que debemos elegir, por lo tanto, es la respuesta 2. La respuesta 3 habla de los anticuerpos antimieloperoxidasa. Los anticuerpos antimieloperoxidasa son los anticuerpos que habitualmente llamamos como P-ANCAS. La P quiere decir aquí patrón perinuclear. ¿Dónde encontramos estos anticuerpos? Pues se ven con frecuencia en pacientes que tienen una vasculitis sistémica, sobre todo en pan microscópica, en enfermedad de Chur-Strauss, y también se pueden ver en granulomatosis de Wegener, pero son mucho menos específicos que los C-ANCAS para el diagnóstico de granulomatosis de Wegener. También es posible encontrar estos anticuerpos en otros procesos autoinmunes e inflamatorios, por lo tanto son relativamente inespecíficos. La respuesta 4 habla de la presencia de anticuerpos anticardiolipina. Seguramente todos sabéis que los anticuerpos anticardiolipina son los anticuerpos antifosfolípido más importantes de todos. La cardiolipina es el fosfolípido más frecuentemente encontrado en las membranas celulares en los humanos y por lo tanto muchas veces cuando hablamos de anticuerpos anticardiolipina lo que queremos expresar es que el paciente tiene anticuerpos antifosfolípido. Finalmente, la respuesta 5 habla de los anticuerpos antisintetasa. Estos anticuerpos son menos conocidos. Los anticuerpos antisintetasa en realidad los podemos conocer como anticuerpos anti-ARN sintetasa. Estos anticuerpos, el más conocido de ellos son los anticuerpos anti-Jo1, aparecen característicamente en pacientes que tienen polimiositis y en los que se encuentra asociada a enfermedad pulmonar intersticial. De hecho, últimamente se ha llegado a hablar de lo que denominamos un síndrome antisintetasa, que aúna la presencia de estos anticuerpos anti-ARN sintetasa con la presencia de polimiositis y enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, por lo tanto, evidentemente la respuesta que tenemos que elegir son C-ANCAS, la alta sospecha clínica que tenemos de granulomatosis de Wegener, y los C-ANCAS van dirigidos contra la proteasa o proteinasa 3, por lo tanto las respuestas son anticuerpos antiproteinasa 3. Pregunta número 9. Se trata de una pregunta de un caso clínico en el cual nos dan el diagnóstico de entrada de la enfermedad, no hay ninguna duda, se trata de un paciente que tiene una granulomatosis de Wegener, en el cual nos plantean algunos de los datos clínicos típicos de la enfermedad, que siempre recordamos que sobre todo forman parte de esa triada de enfermedad de tracto respiratorio superior, pulmonar y renal,
con CANCAS positivos, como es característico en la enfermedad, y en la cual lo que nos plantean es el tratamiento de esta patología y qué debemos de hacer una vez iniciado el tratamiento. ¿Qué tratamiento nos proponen? El que habitualmente utilizamos en las vasculitis necrotizantes sistémicas graves, cuyo mejor ejemplo es la granulomatosis de Wegener. Solemos unir en el tratamiento la administración de corticoides en dosis altas, aproximadamente entre 1 y 2 miligramos kilogramo de peso y día de prednisona o metilprednisolona, junto con la administración de un inmunosupresor. El más utilizado de todos es la ciclofosfamida, que generalmente también se administra por vía oral en una dosis cercana a los 2 miligramos kilogramo de peso y día. Si bien es cierto que en muchos pacientes se suele limitar la dosis, cuando el peso ya es superior a 50 kilos, a 100 miligramos diarios de ciclofosfamida. El paciente está recibiendo el tratamiento convencional, corticoides con ciclofosfamida, y nos plantean en el caso clínico una mejoría clínica y analítica que podemos considerar como muy favorable en el paciente. Ante esta mejoría clínica y analítica nos piden qué actuación debemos de realizar. En un paciente en el cual nos olvidáramos de los datos de leucopenia que en este caso aparecen, lo lógico sería contestar que hay que iniciar ya el descenso de la dosis de corticoides para progresivamente disminuir la misma hasta llegar a suspenderlos, como aparece en la gráfica que os incorporamos. Sin embargo, tenemos un problema en este paciente, tiene leucopenia. Consideramos leucopenia la cifra global de leucocitos por debajo de 3.000 por milímetro cúbico en los pacientes tratados con ciclofosfamida. Ante una leucopenia por ciclofosfamida, la primera actuación que debemos de realizar es disminuir la dosis de ciclofosfamida y posteriormente comprobar si con esta disminución de dosis de ciclofosfamida el paciente remonta a las cifras normales de leucocitos. En caso de que así ocurra, lo que podremos hacer con posterioridad es iniciar el descenso de dosis de corticoides y que cuando estos se hayan suspendido, reducir progresivamente, de manera lenta, la administración de ciclofosfamida hasta su suspensión final. Por lo tanto, en esta pregunta, ante la presencia de leucopenia en el cuadro clínico, lo primero que debemos de realizar es una reducción de la dosis de ciclofosfamida y cuando haya una normalización de la cifra de leucocitos, es decir, que estén por encima de 3.000 por milímetro cúbico, lo que haremos a continuación es iniciar el descenso de corticoides. Por lo tanto, la respuesta correcta, mirando las 5 que nos ofrecen en esta pregunta, será la respuesta 3. Si el paciente no hubiera tenido leucopenia, la respuesta que hubiéramos elegido es la 2. Pero como tiene leucopenia, la respuesta correcta en esta pregunta es la 3. Pregunta número 10. Bien, se trata de un caso clínico muy característico de una vasculitis que afecta al vaso de mayor diámetro, que es la aorta, que es la arteritis o vasculitis de Takayasu. Esta es una vasculitis que habitualmente afecta a mujeres jóvenes entre los 20 y 40 años, que es más habitual en algunos países, como por ejemplo en países orientales o dentro de América del Sur es bastante más frecuente en Brasil, y que produce, como decimos, una afectación del callado aórtico, de los troncos supraórticos, pero que también puede afectar con frecuencia a la aorta descendente. Y si afecta a aorta descendente, también debemos de tener en cuenta la posibilidad de que el origen de la arteria mesentérica, la arteria renal o también las arterias ilíacas, que van hacia extremidades inferiores, se pueden ver afectados. ¿Cuál es el cuadro clínico más característico de estos pacientes? La arteria más afectada de todas las que os acabo de nombrar son las arterias subclavias, que son las que van a nutrir las extremidades superiores, ambos brazos. Si tenemos una isquemia importante de arterias subclavias, lo que se va a producir es lo que denominamos una claudicación de las extremidades superiores. El paciente va a notar pérdida de fuerza en extremidades superiores y como estas no se pueden mantener de manera
mantenida en una posición de elevación de brazos. Junto con ello encontraremos ausencia o disminución de los pulsos de extremidades superiores. El otro vaso que también se afecta con mucha frecuencia son las arterias carótidas. Por lo tanto, el paciente puede tener accidentes cerebrovasculares, isquemia cerebral de una manera difusa. Igualmente, la afectación de la raíz aórtica va a dilatar la misma y va a producir insuficiencia aórtica en estos pacientes. Ante estos datos, una de las respuestas que nos plantean en esta pregunta es la mortalidad de estos pacientes. La mortalidad de estos pacientes tiene fundamentalmente relación con la afectación cardíaca por insuficiencia aórtica y por lo tanto insuficiencia cardíaca secundaria, y en segundo lugar también va a ser causa de muerte la isquemia cerebral, por lo tanto los accidentes cerebrovasculares. Bien, por lo tanto esa respuesta que nos habla de causas de mortalidad vamos a considerarla que es una afirmación correcta. Debemos de recordar que esta es una vasculitis que no se puede hacer el diagnóstico habitualmente mediante anatomía patológica porque es muy difícil obtener una muestra del tipo de vaso que está afectado en estos pacientes, a no ser que haya que hacer una cirugía. Desde el punto de vista terapéutico, el tratamiento es con corticoides en dosis altas y en caso de que las estenosis ya estén bien establecidas, nos plantearemos la posibilidad de cirugía vascular. La cirugía vascular, los bypasses vasculares, se tienen que establecer entre una zona de arteria que no esté afectada por la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un bypass de una arteria carótida que esté estenosada, deberé de tomar el punto de origen del bypass en una zona de arteria no afectada por la enfermedad, y la parte distal igualmente se tendrá que terminar en una zona no afectada. En caso de que no sea así, la enfermedad inflamatoria podría progresar por el bypass. Desde el punto de vista evolutivo, lo que sí encontramos es que se va desarrollando progresivamente cierto grado de circulación colateral en las zonas isquémicas. Por lo tanto, la respuesta que tenemos que elegir es la respuesta 2. Pregunta número 11. De nuevo nos encontramos ante un caso clínico en el cual nos dan varios datos que son muy sugestivos de una vasculitis. Si nos plantean un varón que presenta aftas orales de repetición, sobre todo si van acompañados de aftas genitales, el primer diagnóstico que debemos de considerar, sin lugar a dudas, es que se trate de una vasculitis muy conocida, que es la enfermedad de Behçet. Para poder establecer el diagnóstico de la enfermedad de Behçet, lo que tenemos que realizar es un planteamiento clínico del paciente y una prueba que se llama prueba de Patergia. Necesitamos un criterio mayor obligatoriamente presente siempre en estos pacientes, que son las úlceras orales recidivantes. Aparecen en el 100% de los pacientes, por lo tanto, obligatoriamente para este diagnóstico en algún momento ha tenido que tener ulceración oral recidivante. Junto con esta ulceración oral recidivante existen una serie de criterios menores, 4 criterios menores, que de estos 4 criterios el paciente tiene que cumplir al menos 2. ¿Cuáles son estos criterios menores? Ulceración genital, también típicamente recidivante, la presencia de afectación cutánea, generalmente nos encontramos con eritema nodoso o también con lesiones cutáneas similares a la foliculitis, que se denominan muchas veces como pseudofoliculitis, la afectación ocular, en tercer lugar, y recordar que la afectación ocular más habitual es en forma de uveitis, que puede ser anterior o posterior, generalmente bilateral y severa. Y finalmente la que ya os hemos nombrado, que es la prueba de Patergia positiva. Esta prueba de Patergia consiste en administrar una pequeña cantidad de suero salino a nivel del tejido celular subcutáneo. Con una aguja se pone una pequeña cantidad de suero salino y se observa la evolución del paciente en las siguientes 24 o 48 horas. En estos pacientes, cuando la prueba de Patergia es positiva, aparece una papulopústula en la zona donde se ha producido la inyección de suero salino. Bien, necesitamos la presencia de un criterio mayor, obligatorio, úlceras orales, y al menos 2 de los 4 criterios menores
para poder establecer el diagnóstico de enfermedad de Bessel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el cuadro que nos están planteando, en el que nos dicen que se trata de un paciente con úlceras orales profundas de aspecto necrótico que tiene artritis de tobillos, una manifestación que no se incluye dentro de los criterios diagnósticos, y visión borrosa, debemos de pensar en primer lugar en este diagnóstico. A continuación dice que tiene también trombosis venosa superficial. ¿Es característica la trombosis venosa superficial en los pacientes con Bessel? Sí, es una manifestación bastante habitual. Bien, dentro de la respuesta nos pide que encontremos en esta enfermedad de Bessel, que ya hemos identificado, lo que es incorrecto. En primer lugar, nos habla de una asociación de HLA con DR5 y B5. Aparece esta enfermedad más frecuentemente en hombres y es cierto que está asociada habitualmente a HLA, DR5 y B5. Por lo tanto, la primera respuesta la damos como correcta. En la segunda respuesta hay un tratamiento que puede ser controvertido. ¿Cómo tratamos la enfermedad de Bessel? La enfermedad de Bessel la vamos a tratar dependiendo de los síntomas que el paciente presente. Si el paciente presenta úlceras orales, podemos administrar corticoides tópicos, podemos administrar colchicina, podemos dar un fármaco que es la pentoxifilina, y en úlceras recidivantes con difícil control con los fármacos que os he comentado, es posible la utilización de talidomida. Por lo tanto, la respuesta 2, aunque sea un fármaco que hoy en día está muy restringido por los efectos secundarios que todo el mundo recordará que produjo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en aquellas mujeres gestantes que la tomaron, que era la afectación de los fetos con facomielias muy marcadas. Hoy en día podemos utilizar talidomida para una serie de indicaciones muy precisas, obligatoriamente siempre en mujeres no gestantes, y una de ellas puede ser la ulceración oral severa de pacientes con enfermedad de Bessel sin respuesta a otros tratamientos. Por lo tanto, la respuesta 2 es una afirmación correcta. La respuesta 3 nos habla de que las úlceras a nivel del tubo digestivo están circunscritas a la boca, y esta es la respuesta que tenemos que elegir como incorrecta. ¿Por qué motivo? Porque las úlceras no solo aparecen en la boca, sino que pueden aparecer en cualquier localización del tubo digestivo. Por lo tanto, esto es claramente incorrecto. Desde el punto de vista terapéutico, la respuesta 4 es evidente, la prueba de Patergia para establecer el diagnóstico, y desde el punto de vista terapéutico hay una respuesta más, que es la 5, que nos habla de la posibilidad de utilizar ciclofosfamida para la uveitis. Bien, hemos hablado de la utilización de distintos fármacos para las úlceras orales. La administración de ciclosporina puede estar indicada en pacientes que tienen uveitis posterior grave que no responde al tratamiento con corticoides sistémicos. El inmunosupresor que más se ha utilizado para el tratamiento de uveitis autoinmunes hasta este momento ha sido la ciclosporina, y por lo tanto la respuesta 5 en esta dosis de 5-10 miligramos kilogramo de peso hoy día es una afirmación correcta sobre la posibilidad de utilizar este fármaco. Otras posibilidades terapéuticas en caso de que haga tromboflebitis, antiagregación o anticoagulación, dependiendo de la gravedad de la misma. Para clínica articular podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos, corticoides en dosis bajas, y en caso de que haya afectación vasculítica más severa, como afectación del sistema nervioso central, lo que podemos administrar, igualmente que la uveitis grave, son corticoides en dosis altas que se pueden asociar o no a inmunosupresores. Pregunta 12. De nuevo tenemos un caso clínico de un nuevo cuadro de vasculitis. Este cuadro de vasculitis que vemos en esta pregunta es muy característico. Se trata de un niño o un joven, habitualmente por debajo de los 16 años, que ha tenido un estímulo antigénico en los días previos. El estímulo antigénico más habitual es la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, produciendo un cuadro de faringitis, laringitis o amigdalitis, y que una vez que generalmente ha curado el cuadro infeccioso, el niño presenta el cuadro vasculítico posterior por la formación de inmunocomplejos
en relación con la infección previa que ha tenido. El cuadro, el síndrome de Solingeno, se caracteriza por la presencia de fiebre elevada junto con la presencia de lesiones cutáneas que van a aparecer en forma de púrpura palpable, predominando en extremidades inferiores, en lugares declives. Junto con la manifestación cutánea, es muy habitual que también tengan síntomas musculoesqueléticos, como son la presencia de artralgias, artritis, mialgias, acompañando al cuadro clínico cutáneo articular. Hasta el 70% tienen afectación de pequeños vasos a nivel de arterias mesentéricas, por lo que se puede producir dolor abdominal con incluso la presencia de diarrea sanguinolenta, de salida de sangre por el tubo digestivo. Y finalmente también nos encontramos con menor frecuencia y habitualmente no grave con un cuadro clínico de glomerulonefritis tipo IgA. Bien, el cuadro clínico suele ser de evolución bastante benigna, tiende a mejorar de manera espontánea, de manera progresiva, y a desaparecer la sintomatología en unas semanas, aunque también es cierto que puede recibar en brotes sucesivos después de meses o incluso años. El cuadro, por lo tanto, que acabamos de ver no nos debe de ofrecer ninguna duda, ¿no? La presencia, en primer lugar, de un niño de 11 años que ha tenido el antecedente epidemiológico que hemos comentado, que posteriormente presenta la exploración física típica, un tanto dolor abdominal, afectación a nivel renal con hematuria y proteinuria, las lesiones purpúricas, el cuadro febril, es decir, todos los datos característicos de esta enfermedad, una púrpura o síndrome de Solingeno. Bien, dentro de las respuestas nos pide que encontremos la falsa. La primera respuesta indudablemente es correcta por lo que hemos dicho. El estímulo antigénico más habitual es una infección estreptocócica. En segundo lugar, nos plantea la respuesta que vamos a elegir. ¿Tenemos que tratar a un paciente con síndrome de Solingeno? Depende. Habitualmente no es necesario el tratamiento, se pueden dar antitérmicos por la fiebre, pero es poco frecuente que necesitemos la administración de corticoides. Sobre todo los corticoides se van a administrar cuando hay enfermedad renal, cutánea o articular, especialmente persistente o severa, para intentar acortar el tiempo de curación del paciente. Nos encontramos en la respuesta 2, sin embargo, la administración de aspirina en dosis altas. No se puede dar aspirina porque hemos comentado el riesgo que tienen estos pacientes por afectación vasculítica a nivel de arterias mesentéricas de presentar cuadros de pérdidas digestivas de sangre y por lo tanto aumentaríamos esta posibilidad dando aspirina en dosis altas. En caso de que queramos dar tratamiento por enfermedad a nivel gastrointestinal, administraremos corticoides y no aspirina en dosis altas. Por lo tanto, la respuesta 2 tiene que ser la respuesta falsa, la respuesta que tenemos que elegir, la afirmación falsa que tenemos que elegir como respuesta. Nos dice la respuesta 3 que probablemente no es una artritis idiopática juvenil sistémica, y estamos de acuerdo. La artritis idiopática juvenil de tipo sistémico suele aparecer sobre todo por debajo de los 5 años, aparece con similar frecuencia en niños y en niñas, y lo que va a producir es un cuadro sistémico, como su nombre indica, que va a caracterizarse por la presencia de artritis, fiebre y junto con el pico febril vamos a encontrar un RAS que denominamos evanescente, es decir, que aparece justo en el pico de fiebre pero que desaparece con posterioridad. No es una púrpura lo que tiene el paciente, sino un RAS. Por lo tanto, efectivamente pensamos que es un Solingeno y no una vasculitis sistémica, como dice la respuesta 3. La biopsia 4 nos habla de cómo establecemos el diagnóstico. Bien, la púrpura de Solingeno, que es una vasculitis o forma parte de lo que denominamos vasculitis leucocitoclásticas. ¿Por qué motivo? Porque cuando hacemos una biopsia lo que vamos a encontrar es afectación de pequeños vasos, es decir, capilares y vénulas. Esta afectación de pequeños vasos, cuando hacemos un estudio vemos que tiene depósitos de IgA formando parte de los inmunocomplejos y podemos encontrar el fenómeno denominado leucocitoclastia, que es la presencia de leucocitos rotos en la pared vascular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta 4 es una afirmación correcta. Finalmente, nos dice en la respuesta 5, o nos recuerda la respuesta 5, que el pronóstico habitualmente es bueno. Efectivamente, gran parte de estos niños ni siquiera requieren tratamiento para el control de los síntomas
y la evolución natural de la enfermedad en la mayoría de los casos es a la curación, como decimos, aunque no se administre tratamiento. Por lo tanto, la única respuesta, la única afirmación falsa que hay es la respuesta de administrar aspirina en dosis elevadas, porque aumentaría el riesgo, como hemos dicho, de hemorragia.